Hola, muy buenas. Este mismo domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Así que hemos querido dedicar un espacio precisamente a hablar de Francia, aunque sea desde un punto de vista histórico. ¿Y qué hemos hecho? Coger un tema que ha sido noticia especialmente antes de la primera vuelta, y es el independentismo en la isla de Córcega. Y es que ya sabéis que antes de la primera vuelta pues murió en la cárcel uno de los líderes independentistas corsos, y es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a hablar precisamente no solo de este caso, sino de un poquito la historia. Así que hoy en Simple Política, el independentismo corso, una mirada a su pasado. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy vamos a tratar de entender mejor un aspecto que no es bien el primer tema de cara a esta segunda vuelta de las presidenciales en Francia, pero que sí que ha tenido su lugar en los medios de comunicación, especialmente en el país galo. Y lo hacemos con Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hablamos, como decíamos, de un independentismo, que es verdad que hablar de independentismo en Francia, o como mínimo los que no están todo el día metidos en política, pues suena un poco más raro, ¿no? El tema siempre pensamos aquí en España, no es tan raro, pero sí que es verdad que las últimas semanas han sido agitadas en Córcega, esta isla mediterránea que tiene un fuerte sentimiento de pertenencia diferenciado del francés, con un movimiento nacionalista e independentista que además está en auge. Y es que en febrero fue atacado Iván Colonna, líder independentista corso que está encarcelado por asesinar al prefecto francés de la isla, Claude Erinac, en 1998, o sea que es una historia que se extiende ya en el tiempo. La cuestión es que 3 semanas después de recibir ese ataque en la Iván Colonna, en la cárcel, murió. El líder independentista murió y los independentistas de Córcega acusan al Estado francés de ser el responsable de su muerte. Así que más allá de estos hechos, hoy contigo, Fran, lo que queremos es hacer un repaso no solo de lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas semanas, sino más bien dedicar un espacio a un aspecto, a uno de los temas que más podemos relacionar con la historia y con estos episodios que hacemos los viernes, y es este movimiento nacionalista que está en auge. Lo tratamos por eso, porque no es algo que haya muerto, sino que está en auge. Correcto. Córcega ha vuelto a ser un punto caliente para Francia, ¿no? Pues después de lo que has explicado, de que Iván Colonna fuera asesinado en una cárcel de máxima seguridad del sur del país, donde cumplía precisamente condena por el asesinato de Claude Erinac, que era prefecto de Córcega, lo que vendría a ser el delegado del gobierno en esa región, para entendernos, ¿no? La explicación oficial es que un preso yihadista atacó a Colonna después de que éste proferiera blasfemias contra Mahoma. Uh-huh. Lo estranguló de tal manera que 3 semanas más tarde ha muerto en el hospital. Esto pues provocó, sobre todo a principios de marzo, unas semanas de fuertes disturbios en las principales ciudades de Córcega, en Ajaccio y en Bastia, que se han saldado con centenares de heridos y de detenidos. Uh-huh. Sí, no, fue protagonista antes de la primera vuelta, como decimos. Correcto. Y es que el movimiento independentista corso acusa al Estado francés de ser el responsable de la muerte de Colonna, al menos de no haberlo protegido más, ¿no? Desde el gobierno de Emmanuel Macron han reconocido que hubo errores en la vigilancia penitenciaria del preso corso y se han abierto a negociar un estatus de autonomía para la isla, para así intentar calmar los ánimos de los corsos. Sí. Y es que digamos que este asesinato no ha sido un hecho aislado, ya que Córcega lleva unos años pidiendo más autonomía a París y que se reconozca de manera oficial su lengua, el corso. Y hay que decir que esto choca sobre todo más con Francia, un estado bastante unitario, bastante centralista. Entonces este tipo de reivindicaciones, que por cierto en Córcega no son el único sitio, también tiene esas colonias de ultramar, donde han tenido también históricamente este tipo de problemas. Pero vayamos un poquito a la historia relativamente reciente, para que nos cuentes, Fran, desde cuándo este sentimiento nacionalista corso, este sentimiento independentista en Córcega, o como mínimo nacionalista, ha crecido en los últimos años. Mira, desde el año 2010, todo y que desde antes, los años anteriores, pues ya la cosa iba creciendo, pero podemos decir que desde el 2010 los partidos nacionalistas e independentistas corsos, digamos que comienzan a recabar más apoyos, ¿no? En las elecciones territoriales de aquel año cosechan el 36% de los votos.
Esto está dividido en los autonomistas de Femua Córsica, que obtienen un 26%, y los abiertamente independentistas de Córsica Libera, que obtienen un 9,5%. Estamos ante una victoria histórica, pero no se entiende sin revisar los resultados de comicios anteriores que, como hemos dicho, las fuerzas nacionalistas corsas cada vez van cogiendo más fuerza. Ya. Y con estas llegamos a 2017, que la coalición entre Femu Corsica, recordemos los autonomistas, y Corsica Libera, que los independentistas, gana las elecciones territoriales de ese año. Se trata de una coalición llamada PEA Corsica, que vendría a ser por Córcega, y obtiene el 56,5% de los votos, en unas elecciones donde hubo una abstención, eso sí, del 47%. Bueno, pero unas elecciones al fin y al cabo y una victoria para los nacionalistas. Correcto, valen los votos que entran en las urnas. Los Exacto. que no entran, pues, sí. ahí se quedan. Aún así, ¿no? Desde París, el gobierno de Macron movió rápidamente los hilos para concertar una reunión entre las nuevas autoridades corsas y el gobierno francés. O sea, no se quedó en la retórica de que la mitad de la población no ha votado, sino que, bueno, vamos a reunirnos y a ver qué pasa. A ver, ¿no? En realidad lo que te encuentras es que por mucho que la mitad de la población no haya votado, el nuevo gobierno de la región, en este caso de Córcega, pues es de carácter nacionalista, por tanto. Y eso te lo vas a tener que comer, o sea, no hay excusa. Correcto. Supongo que ya muchos de vosotros estáis empezando a hacer comparaciones con el caso catalán. Sí que tiene algunas, sobre todo en los años, ¿no? En 2010, 2017, ¿no? Sí. Coincide un poco con los hechos de aquí en Cataluña, ¿no? Digamos que tras las elecciones territoriales en Córcega del 17, París y Bastia, ¿no? Pues se sientan a negociar en un clima de diálogo y no confrontación, como dicen ellos. Los corsos, por su parte, piden el reconocimiento de su lengua oficial, ¿no? Algo a lo que Francia siempre ha tenido pavor, considera todo lo que no sea francés como patuá, ¿no? Como una lengua secundaria, ¿no? Sí, una sí, cosa, es que bueno. Francia es el ejemplo clarísimo de Estado-nación, de Estado centralista. Claro, es que es... Claro, no es lo mismo plantear esto en España, que ahora tú hacías esa pequeña comparación, o en Alemania, un Estado federal, ¿no? Un país federal, que con Francia, es que es otro tema, o sea. Otro tema. Y mira, igualmente los corsos también piden el acercamiento o la liberación de los presos políticos. Otra cosa, venga, más parecidos. Mira, Macron visita la isla en 2018 para conmemorar el 20 aniversario del asesinato de Lignac. Sí, el que hemos dicho, el prefecto francés que decíamos al principio, sí. Correcto. Y Macron les dice a los corsos que naranjas de la China, que como mucho podrían incluir el nombre de Córcega en la Constitución para otorgar a la isla lo que llamaban un derecho de diferenciación. Pero que si lo traduces es nada. Nada, es que algo oficioso, ¿no? Sí, bueno, sí. estáis con algo sobre el papel, ¿no? Algo bonito, pero que nada, como tú bien dices, ¿no? Mira, hemos hablado de presos políticos. Y aquí es donde entra Colonna. Vale. Colonna, este líder que fue asesinado hace unas semanas en la cárcel. Sí. Él y 3 atrevistas corsos independentistas, ¿no? Más fueron acusados y condenados por el asesinato de Lignac en el 1998. Este prefecto fue asesinado con un tiro en la nuca mientras se dirigía a la ópera. Colonna, por su parte, siempre negó haber sido el autor de los hechos. Y sin ir más lejos, el actual ministro de Justicia del gobierno de Macron, Éric Dupond-Moretti, fue su abogado. De hecho, estos días, alguno lo habréis visto seguro, está corriendo por las redes sociales un vídeo de la mujer de Colonna pidiendo al mismísimo Macron, llorando, que tenga en consideración traer a su marido a Córcega, que lo están pasando muy mal, que tiene a sus hijos, etcétera, ¿no? Pues para que cumpla condena en su isla. ¿No? Un vídeo que la mujer le da la mano a Macron, le mira a los ojos, obviamente está llorándola y Macron, bueno, no es que le haga ninguna promesa, pero bueno, que parece que hay como por lo menos un compromiso personal, ¿no? Detrás de esa historia y que como decimos acaba muerto, acaba asesinado en la cárcel Iván Colonna, este líder independentista. Y hablemos también un poco de Córcega y también del porqué, ¿no? de este movimiento nacionalista, este movimiento independentista. Cuéntanos así también un poquito, por conocerla, cuál es la historia de Córcega. Mira, en Córcega actualmente viven unas 350.000 personas, más o menos, ¿no? Su historia es convulsa, como toda isla del Mediterráneo, todo hay que decirlo, ¿no?
Y casi todas las grandes civilizaciones de este mar, ¿no? De la historia de este mar, pues Sí. han pasado por ella, ¿no? Incluso llegó a formar parte del territorio de la Corona de Aragón, ¿no? En el siglo XIII, aunque poco después pues, pasan a formar parte de la República de Génova, como explicaremos más adelante, que por otro lado Génova, enemiga acérrima de catalanes y aragoneses. Sí, sí. Bueno, por Y- competencia, básicamente. Ujú. Y en el siglo XVI, Francia, que estaba empezando a expandirse, pone sus ojos en esta isla mediterránea, ¿vale? Hay que decir que los corsos históricamente han estado acostumbrados a la guerra. Sin ir más lejos, durante varios siglos, la Guardia Papal no fue suiza, sino corsa. Anda, mira qué curioso. O sea, cambiaron lo que ahora es la Guardia Suiza, era corsa. El Papa llevaba corsos para Mira. protegerlo, ¿no? Era gente acostumbrada a la guerra, que le iba a la marcha, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, estaban preparados para la acción. Con todo, a mitades del siglo XVIII, Córcega dice estar hasta las narices de Génova, recordemos, la república que controlaba la isla, ¿no? Sí, sí. Pues entonces los corsos en el siglo XVIII, a mitad del XVIII, se lanzan a la lucha por su independencia, ¿vale? Ujú. Digamos que está establecido que Córcega fue independiente entre 1755 y 1769. Vale, 14 años. 14 años, aunque la guerra contra Génova se remonta a 1729. O sea, fueron varios años de, Sí, sí, de guerra en la isla. Décadas por luchar por la independencia. Correcto. ¿Qué pasa? Génova está en horas bajas. Poco después pues ya sería asimilada y perdería su esplendor del pasado, ¿no? Acabaría formando parte con los años, con las décadas del Estado de la República Italiana, que se crearía a mitades del XIX. Pero los genoveses, digamos que como no tienen fuerza para combatir a los corsos en una isla pues con una orografía complicada, ¿no? Pues que al final no conoces y ellos sí, ¿no? Esto juega mucho a favor, ¿no? De las insurgencias locales que se dicen ahora, ¿no? Sí. Pues los genoveses piden ayuda a los franceses, que como recordemos desde hace siglos pues tienen la vista puesta en Córcega, ¿no? Así que los franceses desembarcan con tropas en la década de los años 30 del siglo XVIII, muy pronto. Sí. ¿Vale? Nada más empezar la guerra, Francia toma parte. No obstante, los franceses no iban a dar su apoyo gratis, ¿no? Hombre, así que tontos no son tampoco. Tontos no son, así que comenzaron a pedir un pago a Génova por su ayuda. Y su pago fue básicamente, pues casi dejarle la isla a su merced. Ya. Sí, sí. Así que tras años de luchar, el 9 de mayo de 1769, los rebeldes corsos pierden la batalla de Ponte Nuevo. Y Francia, digamos que seguidamente toma el control de la isla y extiende su modelo centralista a Córcega. Pero los corsos, no se dejan amilanar y plantan cara. A mí, ¿no? Bueno, de hecho, durante la Revolución Francesa, los británicos se hicieron con el control de la isla, ¿no? Ya que estaban en guerra con los revolucionarios franceses, ¿no? O sea, que esa Y es isla aquí- en los últimos siglos ha pasado por muchas manos. Correcto. Y es aquí, en este combate, en este último combate de los corsos, ¿no? Donde aparece otro gran personaje de esta historia, ni más ni menos que Napoleón Bonaparte. El que faltaba. El que faltaba. Es un corso, hijo de, entendemos, rebeldes corsos, ¿no? Contra la corona francesa. Incluso dice la leyenda que su madre, María Leticia Ramolino, se pateó literalmente toda la isla embarazada de Napoleón buscando apoyos a la causa corsa. Interesante. Con los años, sus vidas darían un vuelco. Napoleón de joven se iría a Francia, se inmiscuiría con los temas de la revolución, llegaría al poder, como todos sabemos, ¿no? Y digamos que sus vidas darían un vuelco importante, puesto que el corso es quizá, o si por no decir que es el mandatario francés más conocido de la historia. Sí, no, ironías de la vida, ¿eh? Que este corso, y sobre todo ya no corso, hijo de rebeldes corsos, se acaba convirtiendo, pasa en los libros de la historia como tú dices, el mandatario más conocido de la historia de Francia. Muy curioso. Sí, curioso, ¿no? A veces son estas cuestiones, ¿no? que llaman la atención. Y como hemos dicho, la historia de Córcega, una historia muy, muy convulsa, ¿no? Todas las grandes civilizaciones, los grandes actores del Mediterráneo
han puesto sus ojos en ella, han pasado por ahí. Recordemos que las islas en el Mediterráneo siempre han tenido una estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en Menorca. En el caso español tendríamos que hablar de Menorca. Correcto, y cómo fue árabe, inglesa, francesa. Correcto. Ha pasado también por todas las manos, por decirlo así. Sí. Correcto. Mallorca durante la Guerra Civil fue un portaaviones italiano, básicamente. Digamos que las islas del Mediterráneo siempre han tenido esta importancia estratégica y Córcega pues no es menos. Pues muy interesante esta explicación sobre Córcega, que seguramente no es el principal tema de esta campaña y que no va a determinar el voto de este domingo en las elecciones francesas, pero nos hemos acercado un poquito más a Francia precisamente hablando de uno de los temas que más en auge han estado en las últimas semanas. Y con esto nos despedimos por este viernes. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias por traernos esta curiosa historia. Como siempre, te esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio, con una nueva curiosidad, con una nueva historia. Muchas gracias, nos escuchamos. Y a vosotros, pues ya sabéis, nos despedimos este viernes, volvemos el lunes con episodios diarios. Por supuesto, también tenéis el canal de YouTube y si sois mecenas, pues tenéis también la clave este mismo sábado. Ya sabéis que siempre os animamos no solo a que dejéis comentarios, a que dejéis vuestros likes, vuestras valoraciones en las aplicaciones donde nos escuchéis, sino también a que nos apoyéis en patreon.com/simplepolítica. Sin más, nos despedimos, os esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio, que disfrutéis del fin de semana y hasta el lunes.